Buenas tardes, mi equipo hablará sobre la consumación de la independencia. Está conformado por Alan, Angelique, Marlene, Enrique y yo, un servidor. Para adentrarnos un poco más al tema, les daré una pequeña introducción. La consumación de la independencia tuvo lugar el 27 de septiembre de 1821, aunque se venía gestando desde mucho tiempo atrás. En 1812, el coronel español Rafael del Riego se levantó en armas para obligar a Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz, suprimida por el rey en 1814. La consumación de la independencia de México fue un proceso muy complejo, colectivo y regionalizado. Fue un desarrollo crucial y fundamental que incluye lo que se ha llamado la era de las revoluciones. La historia de ese momento se entiende a partir de las crisis imperiales, de las reformas, de las revoluciones, pero también de las restauraciones y las contrarrevoluciones. Hola, mi nombre es Perla Marlene Hernández García y les voy a hablar sobre la consumación. El 10 de enero de 1821, Agustín de Iturbide le escribió por primera vez a Vicente Guerrero, invitándolo a que dejara de pelear y a que pusieran a su gente a las órdenes del gobierno. Además le ofreció dejarlo al mando de sus tropas. También le decía que suspendiera todas las acciones militares hasta que les diera respuesta, afirmando que no era capaz de faltar a su palabra de honor. Sin embargo, conocedor de las acciones poco honestas de Iturbide durante la larga lucha por la independencia y por falta de su palabra, Guerrero no respondió a la carta. Ante el silencio, Iturbide nuevamente escribe a Guerrero, quien se encontraba en la sierra de Jaliaca. De ahí le contesta el jefe realista que los españoles solo querían mantener controlados a los americanos, lo que inició la guerra, y que siempre se burlaron de la gente nacida en América, por lo que él no descansaría hasta lograr la independencia o moriría en la batalla para bien de la patria, invitándolo a que se uniera a la causa de independencia, la más pura de todas las causas. Por su parte, Iturbide se dirigió a Tepecuilco y en ese lugar, el 25 de enero de 1821, escribió nuevamente a Vicente Guerrero, diciéndole: estimado amigo, e invitándolo a entrevistarse en Chilpancingo. No, sin embargo, antes de enviarle el proyecto de plan de independencia de la Nueva España al abogado Juan Espinosa de los Monteros. A dicho plan se le llamó después Plan de Iguala. Iturbide organizó 3 divisiones, una bajo el mando de Vicente Guerrero, otra dirigida por José Antonio Echavarri y una tercera a las órdenes de Anastasio Bustamante. Cerca de San Juan del Río, Querétaro, se dio una acción de armas en Arroyo Hondo, en la que se enfrentaron la escolta de Iturbide, mandada por el capitán Mariano Paredes y Arrillaga, contra tropas realistas del teniente coronel Bocinos. En dicha batalla, las fuerzas realistas integradas por 400 hombres cargaron contra los defensores de las 3 garantías, quienes reaccionaron enérgicamente y solamente con 30 hombres sostuvieron la defensa, matando 42 enemigos y haciendo varios prisioneros, por lo que los realistas tuvieron que huir. Esta acción pasó a la historia como 30 contra 400. Cuando Iturbide estaba en San Juan del Río, se le presentó el general Guadalupe Victoria, quien le propuso algunos cambios al plan de Iguala, resaltando la propuesta de que gobernara el país un antiguo insurgente, que nunca se hubiera indultado y que fuera soltero, algo que le molestó. Tiempo después, Iturbide se dirigió a Cuernavaca y de ahí a Puebla, en donde se enteró que había llegado al puerto de Veracruz el que sería el último virrey de Nueva España, o jefe político superior, don Juan O'Donoghue. El 16 de septiembre, don Juan Donoghue, desde el pueblo de Tacubaya, lanzó una proclama a todos los mexicanos, anunciándole que la guerra, que había durado más de 10 años, llegaba a su fin y solamente estaba pendiente establecer la forma de gobierno. Ese mismo día, Iturbide publicó una proclama en la que invitaba a todos los realistas a unirse al ejército trigarante y a participar de la victoria. Solamente quedaba en poder de los españoles el puerto de Veracruz, Acapulco y la frontera de San Carlos de Perote. El resto de la Nueva España se hallaba libre. En la Ciudad de México el entusiasmo popular era desbordante y todos, tanto ricos como pobres, adornaron sus casas con flores y vistosos adornos, con los colores adoptados para la bandera de México, verde, blanco y rojo. De igual manera la gente se vestía con ropa de los mismos colores para mostrar su nacionalismo y su pertenencia a la nueva nación que estaba a punto de nacer.
La mañana del 27 de septiembre de 1821, a las 10 de la mañana, entró a la ciudad el héroe de la independencia, montado en un corcel negro, seguido de las personalidades de la Nueva España y de 16,000 soldados. Posteriormente, Iturbide asistió a una comida en Palacio. Por la noche, los habitantes de la ciudad iluminaron casas, calles y plazas para hacer inolvidable el Día de la Libertad del pueblo de México, la fecha en que la Nueva España se convirtió en el Imperio Mexicano. Por su parte, la Junta Provisional Gubernativa se dio al siguiente día, el 28 de septiembre del primer día de independencia de México, en la Catedral, eligiendo una postura en la cual fue electo el presidente de la misma, el propio Agustín de Iturbide. Durante los trabajos se redactó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, declarando solemnemente que la nación era soberana e independiente de la antigua España, que establecerían relaciones amistosas con las demás potencias y que sostendrían a costa de todo la independencia de la nueva nación. Con esto, México surge como nación independiente, después de 300 años de ser colonia española. En conclusión, la Guerra de Independencia fue un proceso de 4 etapas bien definidas, en las que el objetivo era lograr la emancipación de la Nueva España y que el nuevo país fuera gobernado por un monarca español. La primera etapa fue iniciada en septiembre de 1818 por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, a quien se le conoce como el padre de la patria, y quien, después de una exitosa campaña inicial, no se decidió tomar la Ciudad de México, con lo que comenzaba una serie de derrotas para los insurgentes, que culminaban en el puente de Calderón y la posterior captura y muerte de los principales caudillos como Ignacio Allende, Mario Jiménez y Juan Aldama. En la segunda etapa, la figura que renovó los anhelos libertarios de los novohispanos fue el cura José María Morelos y Pavón, quien con su gran capacidad táctica y estratégica logró levantar la mayor parte de los pueblos de los actuales estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y México. Además, dio organización al movimiento y estableció un congreso que redactó la primera Carta Magna de nuestro país. En el año de 1815, Morelos, tratando de proteger el Congreso, fue apresado, juzgado y fusilado, con lo que concluye la etapa más brillante de la Guerra de Independencia. La tercera etapa está marcada por un descenso considerable de la lucha de independencia, en el que sobresalen los intentos de remindarla, de Pedro Moreno y del español Francisco Javier Mina, quienes lograron un breve repunte. Sin embargo, fueron rápidamente capturados y fusilados, quedando acéfalo el movimiento. La última etapa se inicia en 1820, en la que destaca Agustín de Iturbide, quien por su ambición para obtener beneficios personales y sin derramar sangre mexicana, logró reunir al torno el Plan de Iguala, a través de cartas a los principales jefes realistas e insurgentes, así como obtener el apoyo de la mayoría de los dirigentes del gobierno virreinal para conseguir un consenso y llegar a obtener la tan ansiada independencia, convirtiéndose en el libertador de la patria. Después de haber combatido sin descanso a las fuerzas insurgentes, Iturbide forma el ejército trigarante para garantizar la rebelión católica, la independencia de la Nueva España y la unión de españoles y americanos. El ejército de Tres Garantías entró triunfal a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, ante la alegría de todo el pueblo, con lo que concluyeron la larga lucha fratricida que durante 11 años ensangrentó al territorio novohispano. Al día siguiente, el 28 de septiembre, México surge como nación independiente, eligiendo un sistema monárquico como sistema de gobierno y como primer gobernante a don Agustín de Iturbide, a quien le debemos nuestra independencia. Para que quede un poco más claro, entrevistaremos a la maestra Karina, quien cuenta con una licenciatura en Historia. Buen día, agradecemos su presencia. ¿Nos podría contestar? ¿Cuál es su opinión acerca de la consumación de la independencia? Buenos días. Miren, la consumación de la independencia creo que es la parte más importante de todo el proceso de independencia. Claro está, la independencia se desarrolla prácticamente en 3 partes que entiendo que ya explicaron anteriormente. La que se refiere a la consumación, su importancia radica precisamente en dos importantes documentos. Uno, el Plan de Iguala, en donde se pone en marcha prácticamente el plan que va a tener este nuevo sistema de gobierno, que bueno, que aunque todavía no va a ser México como tal, sí pone la pauta para que sea un México independiente. Entonces, este documento va a ser el primero, el Plan de Iguala, que posteriormente
que posteriormente va a retomar los tratados de Córdoba. Entonces, estos dos documentos prácticamente como documento histórico, porque eso es lo importante en historia, destacar a veces no solamente los hechos contados, sino también el documento, la fuente fidedigna, la fuente de primera mano que va a poner en marcha la siguiente etapa, porque esto prácticamente es una coyuntura. Esto va a marcar un tiempo largo posteriormente para ya un México independiente, obviamente, con sus debidos tropiezos, porque México para ese momento inicia una etapa un tanto todavía con características o con características que le pertenecían todo. Pero bueno, es un buen parteaguas para que México empiece ese proceso de independización y aprender a vivir solos, digamos, sin tener que rendirle cuentas a la Nueva España. Entonces estos dos documentos son parte de la consumación. Pero también el hecho histórico, pues es la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, en donde prácticamente ya de forma física se da a conocer que el gobierno ya está en manos de mexicanos y ya no de extranjeros. Agradecemos su participación para la elaboración de este proyecto.